toda la culpa es de Vladimir Putin. Washington y Bruselas quieren culpar a Rusia de todos sus problemas. Europeos, pero sobre todo estadounidenses, le echan la culpa al presidente ruso de todo lo malo que les sucede. Así, desde que empezó la operación militar rusa en Ucrania, tanto el gobierno de los Estados Unidos, como todos los líderes políticos europeos, no se cansan de decirle a sus respectivos pueblos que Rusia tiene toda la culpa de la precaria situación económica que actualmente viven. Pero, ¿esto es realmente cierto? Por supuesto que no. Todo lo malo que les pasa tanto a europeos, como estadounidenses, es solo culpa suya y de nadie más. Primeramente, es culpa suya porque no le ponen un hasta aquí a sus respectivos gobiernos, y, en segundo lugar, es su culpa porque sus mismos líderes políticos son los que les han puesto en la presente situación, solo que les quieren hacer creer que toda la culpa es de Vladimir Putin, para así ocultar todas sus triquiñuelas, así como sus propios errores y malas decisiones. La alta inflación que están experimentando actualmente tanto europeos, como norteamericanos, es fruto de las pésimas decisiones que han tomado sus respectivos gobernantes, empezando por el despilfarro astronómico de recursos financieros, recursos que han utilizado para rescatar a los grandes bancos y grandes empresas de Wall Street, así como en las grandes empresas y grandes bancos europeos. No olvidemos que desde el año de 2019 la Reserva Federal, Fed, de los Estados Unidos no ha parado de imprimir trillones de dólares cada mes, dinero que está siendo utilizado para salvar a todo el sistema financiero estadounidense, así como a una multitud de grandes empresas que se han visto en bancarrota, muchas de ellas del sector petrolero, específicamente de las del sector de la fracturación hidráulica. Porque recordemos que esta técnica de extracción de petróleo, además de que es muy contaminante, también es muy costosa, por lo que para que haya utilidades el petróleo debe cotizar por arriba de los $60 por barril de crudo. Pero desde que estalló la pandemia, en diciembre del año 2019, los precios de los hidrocarburos se desplomaron, llevándose en el proceso a toda la industria del fracking estadounidense. Y la quiebra de estas empresas se llevó entre las patas a todo el sistema bancario estadounidense, razón por la cual la Reserva Federal salió a su rescate y desde entonces han estado imprimiendo como locos nuevos dólares para dárselos a estas empresas y bancos en quiebra técnica. También recordemos que en el mes de octubre del mismo año de 2019, colapsaba el mercado de los repos estadounidense. Este es un mercado de bonos y acciones de grandes empresas, al cual recurren los bancos y empresas a solicitar préstamos de muy corto plazo, generalmente de un día, préstamos que utilizan para maquillar sus balances en rojo y así cumplir con la norma norteamericana. Sin embargo, estos préstamos utilizan como garantía de pago precisamente a los bonos a corto plazo del Tesoro estadounidense, así como en las acciones de las grandes empresas norteamericanas que se consideran solventes, o en buena salud financiera. Pero justo en ese año, este mercado de los repos colapsaba, pues el rendimiento de los bonos a corto plazo del Tesoro estadounidense superaba en rendimiento a los bonos a largo plazo, lo que se traducía en una imposibilidad de acceder a los préstamos a corto plazo, para de esta manera disfrazar los balances en rojo de bancos y empresas. Esta situación significaba que muchas empresas y bancos realmente ya estaban en quiebra, y es por eso que nadie quería prestar dinero, pues no se tenía la confianza de que lo pudieran pagar. Es por eso que los bonos a corto plazo se dispararon por las nubes y superaron en rendimiento a los bonos a largo plazo, además de que su demanda se volvió tan alta, que se presentó la subsiguiente escasez de bonos a corto plazo, y, por lo mismo, el mercado de los repos colapsó.
Entonces fue cuando acudió la Reserva Federal a su rescate como prestamista de última instancia, rescatando bancos y empresas, así como comprando sus acciones y deuda tóxica. Esto, por supuesto, se hubiera traducido en el colapso total de la Bolsa de Valores de Nueva York, pues todas sus acciones se hubieran desplomado de manera muy rápida. Razón por la cual la Reserva Federal intervino y compró toda la deuda tóxica de empresas y bancos para rescatarlos de la quiebra, así como para evitar que todo el sistema financiero estadounidense se viniera abajo. Es por eso que a partir de entonces la Reserva Federal de los Estados Unidos no ha dejado de imprimir como locos trillones de dólares cada mes, precisamente para cubrir todo este desastre que se viene arrastrando desde el año del 2019. Esta compra de acciones de empresas en problemas, así como de bonos soberanos del Tesoro estadounidense, por parte de la Reserva Federal, es lo que se conoce como hoja de balance de la Fed. Pero claro, esa impresión alocada de nuevos dólares no es gratis, y una de sus primeras consecuencias es precisamente la devaluación acelerada de la moneda estadounidense, así como un aumento brusco de la inflación, pues a más dinero en circulación, su valor disminuye al no haber un aumento en la productividad. Y recordemos que Estados Unidos prácticamente ya no produce nada, pues su economía se ha financiarizado totalmente, lo que quiere decir que su economía no es más que solo humo, nada real. Recordemos que la financiarización de la economía se refiere a un proceso donde el capital toma preponderancia sobre la producción industrial. Es decir, con el término de financiarización se alude, en general, al ascenso de la importancia del capital financiero dentro del funcionamiento económico. La actividad financiera no solo se expande vertiginosamente, sino que también altera su composición en términos de mercados, productos y agentes protagonistas. O, en otras palabras, la financiarización es el proceso por el cual las ganancias se persiguen vía canales financieros, y no a través de los relacionados con la producción y distribución. Entonces, al Estados Unidos imprimir como locos nuevos trillones de dólares cada mes, y al no producir prácticamente nada, pues su economía está totalmente financiarizada, estos nuevos dólares no tienen nada que los respalde, pues su respaldo solo son nuevos dólares, es decir, nada. De ahí el por qué la cotización del dólar no para de caer frente a las principales divisas de reserva del mundo. Y si a esto le sumamos que el mundo cada vez se aleja más del dólar, dejándolo de utilizar en las principales transacciones comerciales internacionales, así como dejándolo de almacenar como divisa principal de reserva, es lógico que el dólar siga devaluándose, tal como lo está haciendo ahora mismo. Y claro, esta devaluación se traduce en una inflación cada vez más elevada en Estados Unidos, pues este país es el que los emite. Y si la moneda pierde valor, eso solo significa que las cosas tienden a subir de precio, que es exactamente como se define a la inflación. Y este mismo proceso se puede aplicar al caso de Europa, pues ellos han seguido los mismos pasos de Estados Unidos casi al unísono, experimentando los mismos problemas. Pues no olvidemos que, así como la Reserva Federal lleva a cabo esta emisión cuantitativa desde hace años, también el Banco Central Europeo, BCE, tiene su propia emisión cuantitativa casi desde las mismas fechas que cuando inició en Estados Unidos. Emisión cuantitativa se refiere a este proceso de imprimir nueva moneda para introducirla a la economía corriente. Claro que este nuevo dinero no se le da a los pobres, ni siquiera se utiliza para crear nuevos proyectos productivos, u obra pública, sino que se utiliza para regalárselo a los grandes empresarios y banqueros para que estos lo utilicen para recomprar sus mismas acciones, o para comprar a la competencia.
Porque recordemos que después del colapso del mercado de los repos, las tasas de interés cayeron hasta cero, e incluso llegaron a terrenos negativos, lo que significa que empresarios y banqueros podían pedir préstamos al Banco Central a interés cero, e incluso a interés negativo, lo que significa que recibían un dinero extra tan solo por el hecho de pedir un préstamo al gobierno, préstamo del cual no tendrían que pagar ningún interés, sino que, más bien, recibirían dinero gratis del gobierno. ¿Acaso esto les parece justo? ¿Verdad que no? Sin embargo, así es exactamente como sucedieron las cosas, solo que a muchos ya se les olvidó, o de plano jamás les interesó, pero ahora ya están viendo, y viviendo, sus consecuencias. No por nada los ricos se hicieron más ricos, mientras que los pobres se hicieron más pobres. Pero sigan creyendo las mentiras de sus gobiernos, y síganles creyendo que la culpa es de Vladimir Putin. Se burlan en sus caras vilmente y ustedes todavía lo celebran. Claro, esto refiriéndome a los ciudadanos de Estados Unidos y de los países europeos, que son los que se tragan todo el cuento que les platican sus respectivos gobiernos mientras su economía se hunde, mientras que los que ganaron con ello se burlan a carcajadas de ustedes recostados en sus lujosas mansiones. Nada es culpa de Rusia, y menos de Vladimir Putin. Toda la culpa es de sus líderes políticos corruptos, líderes que estuvieron de acuerdo con esta emisión masiva de nuevos dólares y euros para beneficiar solo a los más ricos, mientras que los más pobres que se jodan. Arruinaron a los más pobres destruyendo sus economías. Creyeron que imprimir más dólares y euros sin ningún respaldo los haría más ricos. Pues sí los hacía más ricos, pero más ricos a los que ya de por sí eran ricos, pero más pobres a los que de por sí ya eran pobres. Esto lo hicieron devaluando la moneda y aumentando el precio de los productos, que es exactamente como se define a la inflación que ya roza el 8,6% en el caso de los Estados Unidos, y que es del 7,9% en el caso de la Unión Europea. Inflación que no se había visto en más de 41 años, e inflación que, antes que disminuir, aumentará todavía más. Todo lo malo es culpa de Putin. ¿A qué se debe la creciente inflación en Estados Unidos? Expertos recuerdan que la inflación empezó a aumentar en el país norteamericano mucho antes del inicio del operativo militar ruso en Ucrania. Por primera vez desde 2020, la economía estadounidense se contrajo al registrar un descenso anual del Producto Interno Bruto, PIB, del 1,4% en el primer trimestre de 2022. Mientras, el índice de precios al consumidor, IPC, aumentó un 8,5% en Estados Unidos este febrero, marcando el mayor aumento interanual desde 1981. Ante tales indicadores, las autoridades de Estados Unidos acusaron al operativo militar ruso en Ucrania y, en particular, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de causar el deterioro económico. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que el 61% de la inflación está impulsada por los precios de la energía y las acciones de Putin en Ucrania. Por su parte, el presidente del país norteamericano, Joe Biden, culpó al alza de precios de Putin de hacer crecer los precios del gas y los alimentos por todo el mundo. Políticas monetarias y fiscales agresivas.
No obstante, expertos señalan que los problemas económicos de Estados Unidos se estaban gestando desde hace tiempo, independientemente de la operación militar rusa lanzada el pasado 24 de febrero. Anthony, economista de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, destaca en un artículo para The Heritage Foundation que el 86% del aumento del índice de precios al consumidor ocurrió antes del inicio del conflicto. A su vez, Sang Jong-hun, jefe adjunto del Centro para los Intercambios Económicos Internacionales de China, también recuerda en su artículo para China Daily que la inflación en Estados Unidos empezó a aumentar mucho antes del inicio de la acción militar. Desde mayo del año pasado, el índice de precios al consumidor estaba por encima del 5% durante 11 meses consecutivos, y ya había alcanzado el 7,5% en enero, subraya el experto. De acuerdo con Sang, la causa principal de la creciente inflación en Estados Unidos son sus políticas monetarias y fiscales agresivas, en particular, la expansión cuantitativa masiva lanzada por la Reserva Federal de Estados Unidos en 2020 que bombeó cantidades significativas de dinero al mercado. El propio hecho de que los precios al consumidor, que aumentaron un 7,5% en marzo en la eurozona, más vulnerable a la subida de los precios de la energía dada su dependencia del gas y el petróleo rusos, crecieron más rápidamente en Estados Unidos que en Europa, evidencia que las acusaciones de las autoridades estadounidenses no tienen fundamento, sostiene Sang. En opinión de Alexandry Lidinsky, director científico de la Facultad de Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Financiera del Gobierno de Rusia, podría tratarse de una estanflación, provocada, aparte de la expansión cuantitativa, por las políticas verdes de Washington, las restricciones anti-COVID en China y las severas sanciones impuestas a Rusia. Putin lo hizo. Mientras tanto, algunos expertos y funcionarios incluso llegaron a suponer que la crisis ucraniana ayudó a Washington a justificar los altos niveles de inflación. Tengan en cuenta, según la administración de Biden, la inflación histórica en Estados Unidos no tiene nada que ver con los billones de dólares repartidos en nuevas dádivas de Biden. Y los precios de la energía que baten récords no tienen nada que ver con las restricciones de Biden sobre el petróleo y el gas. Por cierto, todo lo malo que sucede es culpa de Vladimir Putin, ironizó el comentarista político estadounidense Sean Hannity hablando en Fox News. La economía estadounidense se habría reducido más si Estados Unidos no hubiera vendido muchas armas a Ucrania y energía a Europa. Ahora ustedes saben por qué Estados Unidos provocó el conflicto entre Rusia y Ucrania, escribió en su cuenta de Twitter el asesor del Departamento de Información del Gobierno de China, Li Yang. Debajo de la publicación, un usuario de Twitter publicó un meme apoyando la explicación del alto cargo chino. No hay inflación. La inflación es pasajera. La inflación es buena. Putin lo hizo, se puede leer en la imagen a medida que el dibujo se hace menos y menos elaborado. 1. La inflación es pasajera. 2. La inflación es culpa de Putin. 3. ¿Qué más da? Vamos a dar 33.000 millones de dólares a los ucranianos. Agregó el analista político Garland Nixon.